Bueno, buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a empezar. Hemos visto el análisis del bien común. Tiene 4 características definitorias. Recordemos: prosperidad, armonía, unidad y participación. ¿Sí? La última, pongamos acá. Prosperidad, unidad, armonía. El orden es importante porque podríamos quedarnos solamente con las 2 primeras características. La unidad se sigue de las anteriores y finalmente participación. La participación le suelo simbolizar con la épsilon minúscula. Es una letra griega, y la C para hacerle sustantivo, y la terminación ción. Ahora, esta participación en el bien común se da de la mano o va siempre acompañada de contribución al bien común. Es la idea de recibir y dar. Esto como derecho, esto como obligación. ¿Sí? Bien, entonces este último componente definitorio del bien común tiene que ver con normas. ¿Sí? Aquí hay un derecho de recibir parte de lo que produce la sociedad, y por otra parte, pero ese derecho está condicionado. Si pongamos aquí, este es un símbolo del condicional en lógica, se llama herradura echada, y una de sus lecturas es solo si. Está introduciendo una condición necesaria. Uno tiene derecho solo si cumple este deber. ¿Sí? Bien. Ahora, estamos en notas complementarias. A ver. Una primera aclaración que quisiera hacer es que el bien común es un solo valor. Pero que implícitamente contiene otros valores como aspectos suyos. Valores jurídicos, ¿sí? Les he mencionado unos 5: libertad, justicia, igualdad, fraternidad, solidaridad, etc. Ahora, en realidad, lo que piensa Lorenzo Peña es que a partir del bien común, ¿sí?, se derivan, y simbolizo así la relación de sacar una consecuencia y entrañar, conllevar todos los valores. ¿Sí? Esto, es decir, tal vez más gráficamente podría utilizar una flecha, ¿sí?, teniendo como premisa el bien común. De ahí podemos sacar como resultado todos los demás valores. Eso se debe a que si nosotros nos preguntáramos ¿qué es el bien para el ser humano? Entonces vamos a ver que
Ese bien incluye alimentación, vivienda, salud, educación, trabajo, seguridad social, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ninguna constitución de ningún país ha reconocido derechos a la ignorancia, a la enfermedad, al hambre, a la injusticia, al desamparo, a vivir sin techo. Bueno, esto de vivir sin techo es un poco complicado, podemos dejarle de lado. Derecho al desempleo, no hay eso. ¿Sí? Y entonces, generalizando, podemos decir que el bien común es un valor, no es 2 ni 3, pero como aspectos suyos, ¿sí? Tenemos otros valores. Bien. ¿Qué más? El bien común es el conjunto de los bienes que produce la sociedad. Conjunto de bienes producidos por la sociedad. ¿Sí? Es decir, producido por todos. Y para todos. Aquí estoy utilizando dos preposiciones, por y para. Cada una de ellas es diferente. Está el por todos, ¿sí? Eso hace alusión a esta contribución que hace cada individuo. Y para todos, es decir, para beneficio de cada uno, eso es un derecho. ¿Sí? Bien. A ver, cuando hablo de para todos, estoy hablando de disfrute o satisfacción. Para goce de todos. Decía que este disfrute se lo hace a través de los derechos, tanto de bienestar como de libertad. ¿Sí? Y este goce es algo subjetivo, algo que cada quien experimenta en su conciencia. Por lo tanto, hay algo de subjetividad en el bien común. ¿Sí? No es puramente o exclusivamente objetivo, ¿sí? Como este conjunto de bienes. De esos bienes disfrutamos y este disfrute es parte del bien común. ¿Sí? Disfrute que es a la vez colectivo cuanto individual. Bueno, ahora continuemos con algo que apenas inicié la última clase y era la cuestión de que el bien común es el fin de la sociedad, ¿sí? Y del ordenamiento jurídico. ¿Sí? Cuando hablamos del fin, ¿sí? ¿Sabes? Cuando hablamos del fin, estoy hablando de el para qué. A ver, creo que voy a añadir información suplementaria para que se comprenda mejor lo que voy diciendo. ¿Sí? Quisiera regresar, bueno, hasta aquí me quedé, pero en este momento creo oportuno ampliar algo acerca de lo que es el bien en general. ¿Sí? ¿Recuerdan qué era el bien para Lorenzo Peña? Hablando de bien para el ser humano. ¿No recuerdan? Más y mejor vida. ¿Sí? Bien. Ahora, el bien, está entendido aquí como más o menos similar, no digo idéntico,
a un valor. ¿Sí? Lo bueno es lo valioso. ¿Sí? Ahora, ¿qué es un valor? Eso es algo que podríamos aclarar diciendo lo que merece perseguirse. ¿Sí? Bueno, esta es una característica. ¿Sí? Algo que merece perseguirse o desearse. Es decir, cuando digo merece, estoy haciendo referencia a características intrínsecas de ese bien o de ese valor que por sí mismo produce esto de acá. ¿Sí? Por lo tanto, estamos entendiendo el valor de una manera objetiva. ¿Sí? Pero debo advertirles que no todos los filósofos están de acuerdo con esta caracterización de lo que es un valor. ¿Sí? Para quienes son subjetivistas, el valor tendría que ver con el deseo, ¿sí? O con el juicio de quien hace esa valoración, esa evaluación. Verán, en general, si nosotros tenemos una noción, un concepto, ¿sí?, filosófico, o si quieren ustedes, un hecho, un objeto, una entidad. ¿Sí? A ver, hecho, pongámosle con entre paréntesis, porque se puede discutir que algo sea factual, sea verdaderamente un hecho, independiente del sujeto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, lenguaje. ¿Sí? Pensemos en una palabra, a ver, marcador. ¿Sí? Encierro entre comillas para enfatizar que lo que tengo aquí escrito es algo del lenguaje. ¿Sí? Ya, es un sustantivo. Ahora, ¿qué significa esta palabra? ¿Cuál es el significado? ¿Sí? Hagámonos esa pregunta. ¿Sí? ¿Qué significa? Dos posibles respuestas son las siguientes. Una puede ser relacionado con un objeto y otra relacionado con el sujeto. ¿Sí? Si es que digo, el significado de marcador es este objeto, lo que tengo aquí en la mano, que sirve para escribir, eso es lo que se llama el referente. ¿Sí? El significado de una palabra es un objeto. Bien, esta es una posición realista. Está explicando esta característica lingüística de una palabra recurriendo a un objeto, a algo objetivo. Pero hay otra posibilidad de que el significado de la palabra sea lo que comprende, lo que entiende el sujeto al escuchar o al leer la palabra. ¿Sí? Pongamos algo mental. ¿Sí? Esto es subjetivismo. ¿Sí? Bien, entonces hay estas dos tendencias. O recurrimos a lo que existe en el mundo para explicar algo, o es
algo subjetivo, en este caso un concepto, ¿sí?, lo que explica aquello que nos estamos preguntando. Bien, no son estas las únicas dos opciones, pero sí dos de las principales. Esta misma dualidad podemos nosotros aplicarla al concepto de valor, ¿sí? ¿Qué es lo valioso? Depende de quién juzgue, ¿sí? Por ahí va el subjetivismo, o depende de rasgos, características del propio objeto que estamos juzgando, ¿sí? Creo que un ejemplo que ilustra mejor esta dualidad es la cuestión de la belleza, ¿sí? Piensen ustedes, belleza aplicada a una obra de arte, ¿sí? Perdónenme. Chicos, disculpen, estoy en clase, les ruego, hagan silencio, por favor. Conversen en voz baja. Verán, en Cuenca se realiza cada 2 años una bienal y vienen artistas invitados. Hay un jurado calificador que asigna el premio o 3 premios a las mejores obras. No sé, podrá ser miles de dólares para el ganador. Y cuando uno ve qué obra ha elegido el jurado calificador, supongamos que sea solamente cuestión de belleza. Entran, por supuesto, otros aspectos a considerar. Si es que fuera solamente belleza, a veces nos sorprende el por qué una obra tiene el primer puesto. ¿Sí? O pensemos en Miss Universo. Ahí cuenta mucho la belleza física y cada quien tiene su candidata, pero quien decide es un tribunal, ¿sí? Y no siempre está de acuerdo con nuestras expectativas. De ahí podríamos decir que la belleza es puesta por quien observa o quien juzga, ¿sí? Bueno, ahora podríamos decir, ¿y en base a qué un miembro del tribunal asigna un valor más alto o menor a una candidata? ¿Es eso arbitrario? ¿Depende totalmente del sujeto? ¿O hay algo en la persona que hace surgir esas preferencias dentro del sujeto? Bueno, ahí hay una grandísima discusión, ¿sí? No nos vamos a detener en eso, pero la posición de Lorenzo Peña es hacia el realismo, ¿sí? Yo sé que el defender la objetividad de la belleza es sumamente difícil, tarea bastante complicada, pero bueno, dejemos la belleza, eso no es nuestro problema, solo les puse como para que ustedes capten esta doble opción en cuanto a la naturaleza de un valor, ¿sí? Piensen ustedes, ¿estarían dispuestos a generalizar que todo valor es subjetivo? O tal vez ninguno lo es. Bueno, eso piensen ustedes. Yo solamente planteo el problema y lo dejo ahí. Ahora, además de esta característica, podemos añadir otras más. Un valor sirve de guía para la acción. ¿Sí? Es decir, un valor está funcionando como si fuera un imán, algo que atrae hacia sí y que puede orientar lo que vamos a hacer.
cuando estamos ante un dilema, no sabemos qué hacer, tenemos alternativas A, alternativa B, C, ¿cuál escogemos? Eso podría decir de qué valores están detrás de cada alternativa. Los valores pueden estar jerarquizados, uno es prevalente, otro es secundario. ¿Sí? Bueno. Ahora, tratándose de valores jurídicos, como es el caso que nosotros discutimos, esos valores están a la base de las normas. ¿Sí? Bueno, esto ya lo expliqué en otra ocasión. Les decía, por ejemplo, ¿por qué la vida debe ser respetada? Porque es valiosa. ¿Sí? Y al revés, ¿por qué debe protegerse la vida? ¿Por qué debe prohibirse el asesinato? ¿Sí? Porque quitar la vida es algo disvalioso y tiene un valor negativo. Bien. Y finalmente, bueno, si es que estamos hablando de que hay normas, unas de ellas están dirigidas para el gobierno, para el Estado. Si es que la Constitución reconoce ciertos valores, entonces el Estado debe tomar medidas para que esos valores se efectivicen. ¿Sí? Bueno. Ok, entonces, por lo menos quisiera sistematizar en estos 3 puntos cómo estamos entendiendo un valor en general. Y el bien común, por supuesto, es un valor. ¿Sí? Bien, ahora les hablé de que hay una jerarquización de valores. Puede ser que haya uno que ocupe el primer puesto y subordine a todos los demás. ¿Sí? Otra posibilidad podría ser que no hay solamente un bien supremo, sino varios. ¿Sí? En el caso de Lorenzo, el bien común es el único bien que sirve de fin a la sociedad. ¿Sí? No hay ni 2 ni 3 o más, uno solo. ¿Sí? Bien, eso le ubica a Lorenzo dentro de una corriente monista. ¿Sí? Y así es, pongamos acá. Les decía, es un monismo fundamental. ¿Sí? Si nos preguntamos, ¿cuántos bienes intrínsecos hay? Es una cuestión de cantidad. ¿Cuántos bienes fundamentales? ¿Sí? La respuesta es uno solo. Los antiguos discutían la cuestión de el bien supremo o el sumo bien. ¿Sí? ¿Hay un solo bien que esté por encima de todos y que dé el valor a todo lo demás? Con una especie de regla. ¿Sí? Quienes contemporáneamente se denominan hedonistas, creen que la felicidad es ese bien supremo. ¿Sí? Hacemos cualquier cosa, deseamos cualquier cosa, o mejor dicho, algo tiene valor en la medida en que produce felicidad. ¿Sí? Ese es el hedonismo. ¿Sí? Es también una especie de monismo. ¿Sí?
algo es valioso instrumentalmente en la medida en que produce felicidad. Y al revés, algo se convierte en antivalioso, cobra valor negativo, exactamente en la medida en que nos hace infelices. Produce tristeza, dolor. Frente a las corrientes monistas, una de las cuales muy famosa actualmente es el hedonismo, está el pluralismo. El pluralismo dice que hay varios bienes intrínsecos que valgan por sí mismos, no solamente la felicidad o el placer, sino también el conocimiento, la virtud, la belleza, etc. Bueno, ante ese debate, Lorenzo se ubica dentro del monismo, pero recuerden que es un monismo fundamental del cual se derivan el resto de valores. Por lo tanto, también tiene un pluralismo axiológico, ¿sí?, derivado. ¿Ok? Bueno, ahora, con estos añadidos, regresemos al punto en donde nos quedamos la clase pasada, el famoso ¿para qué? De la sociedad. ¿Sí? Si nosotros nos hiciéramos esta pregunta con respecto a varios valores, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en la vida, la salud, el trabajo, la familia, el amor, un título universitario. ¿Sí? ¿Para qué queremos la vida? ¿Para qué queremos una familia? ¿Para qué el trabajo? ¿Para qué el título? Asimismo nos podríamos preguntar, ¿para qué la sociedad? ¿Para qué las leyes? ¿Sí? Los hedonistas dirán, todo eso nos sirve para ser felices. ¿Sí? El fin último de todo es la felicidad. Esa es la posición de los hedonistas. Lorenzo Peña cree que vivimos en sociedad para estar juntos mejor. ¿Sí? Y ese fin de la sociedad está aquí protegido por el sistema de normas, por el ordenamiento jurídico, y ese mismo fin de la sociedad es también del ordenamiento jurídico, ¿sí? El bien común. Ahora, hay dos grandes alternativas con respecto a este último aspecto. Algunos filósofos creen que vivimos en sociedad para que haya justicia o para que se proteja la libertad. ¿Sí? Entonces, examinemos esas dos alternativas. A la misma pregunta del ¿para qué? Pensemos en primer lugar en la justicia. ¿Sí? A ver, si nosotros hiciéramos un recuento histórico de lo que es la justicia, piensen, por ejemplo, si abriéramos el diccionario de Ferrater Mora, diccionario de filosofía, vamos a encontrar ahí cómo ha ido evolucionando el pensamiento filosófico con respecto a este valor. Y deberíamos empezar más o menos por el siglo VIII a.C., en el pensamiento mítico. ¿Sí? Y es la idea de que justicia es ocupar un puesto que ha sido asignado por el destino.
Es decir, ahí hay una necesidad, es una justicia cósmica que se da en el ser, en el universo. Algo semejante dice Platón, ¿sí? Ocupar el lugar que le corresponde dentro del todo. ¿Sí? Pero estamos en una sociedad esclavista, hay amos y esclavos, unos son los dueños y los otros son considerados casi como objetos, aunque tienen unos poquísimos derechos. Un ejemplo que se suele poner aquí cuando se habla de justicia en la naturaleza es el cambio de las estaciones. Sobre todo pensemos los extremos de invierno y verano. En el verano predomina el calor, en el invierno el frío. Y lo justo es que haya un ciclo, que no solamente predomine uno de los opuestos, sino también el otro. ¿Sí? Entonces ahí hay un cambio, pero del cual no se puede salir. Una visión así de justicia, podemos decir, está a favor de la mantención del statu quo. Es decir, que no se cambien las cosas, que sigan así, hablando desde el punto de vista social. Por lo tanto, históricamente, por lo que respecta a su origen, este concepto no ha sido un concepto progresista que nos ayude a mejorar las relaciones humanas. Ahora, ¿cómo entender la justicia? ¿Cuál es la esencia de la justicia? Pensemos en justicia distributiva. Si normalmente, o justicia en el reparto. ¿Sí? Cuando nos preguntamos, por ejemplo, ¿qué le toca a quién? ¿Sí? ¿O qué se lleva a quién? ¿Qué le damos a quién? A cada quien. ¿Sí? Entonces, la justicia, el rol que cumple la justicia en la distribución es la de ser una relación. ¿Sí? A la justicia le damos un hecho y la justicia nos devuelve un resultado. ¿Sí? Por ejemplo, pero esto tiene que estar reglamentado en las leyes, ¿sí? en el ordenamiento jurídico. Pensemos ley de tránsito. Hay un límite de velocidad. ¿Sí? Tenemos en una avenida letreros que dicen velocidad máxima 60, 90. No sé si yo entendí bien, decía que, bueno, que estábamos leyendo el último mapa conceptual de resumen, decía que la justicia va de la mano con la equidad y que la equidad viene siendo como la base para formar una estructura social. Y algo más, hasta ahí no veo ningún problema. Pero no solo equidad, sino también la igualdad. Pero, a ver, aquí estoy caracterizando la justicia no a través de la equidad. Tal vez veo que usted está en el texto de Rawls. Sí, es que tenía esta duda. Ya, eso es Rawls. Teoría de la justicia como equidad. ¿Sí? Y equidad no es lo mismo que igualdad. ¿Sí? La equidad puede admitir una cierta desigualdad.
con condiciones. ¿Sí? A ver, no. A ver, la justicia lo único que hace es emparejar a un determinado hecho o acción, ¿sí?, con un resultado jurídico. ¿Sí? Sí, por ejemplo, veamos, en una avenida hay un radar y me avisan velocidad máxima 60, 90. Y si es que excedo ese límite, me cae una multa. Me llega a mi correo una foto con día y hora, ¿sí?, a qué velocidad estaba yendo por tal lugar. A ver, si es que en un lugar donde la velocidad máxima es 60 kilómetros por hora, o puede ser 40, depende de en dónde, ¿sí? A ver, pongamos por ejemplo velocidad máxima, a ver, menor o igual a 60. Esta es la ley, esta es la norma. Menor o igual a 60 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué hace la justicia? A alguien que venga a 50 kilómetros, ¿qué le da? ¿Sí? No hay multa. ¿Sí? A alguien que va a 61 kilómetros, ¿cuál es el resultado? Multa. ¿Sí? Si alguien está a 30, no hay multa. ¿Sí? Bien. Veamos. Ahora, y bueno, y si yo les pregunto, a ver, debería haber una proporcionalidad. Cuanto más grave sea la violación, entonces el castigo debería ser igualmente proporcionado. A mayor gravedad, más pena. La ley puede decir que el juez dará una pena de 9 a 12 meses. ¿Sí? Entonces, pone ahí un mínimo, pone un máximo. Y entonces en ese rango se maneja el castigo. Decide el juez. Para eso está preparado. Ahora, ¿qué les parece si es que por una falta leve, piensen por ejemplo, cruzarse el semáforo en rojo a las 3 de la madrugada, ¿sí?, sin que cause ningún accidente, que esa falta sea castigada con $500 de multa? En cambio, el cruzarse el semáforo en rojo en una avenida transitada a hora pico sea motivo de $30 de multa. ¿Es eso aceptable? La pregunta es, ¿por qué no? Puede causar más riesgo a la hora pico que a las 3 de la madrugada, porque no hay mucha gente transitando a esa hora. Ya, usted está diciendo porque las consecuencias serían perjudiciales. ¿Ya? Bien, entonces, la idea es que la justicia, ¿sí?, lo único que hace es este emparejamiento de a ciertos hechos le atribuye cierto resultado, pero ¿qué resultado empareja con qué acciones? ¿Sí? Eso no depende ya de la justicia, sino de otro valor. En última instancia tiene que ser el bien común. Usted no mencionó la palabra, pero estaba pensando en perjuicio o beneficio. ¿Sí? Hacer bien o hacer mal. Está pensando en consecuencias. Cuando digo hacer bien, ¿sí?, el bien es algo diferente a la justicia. Entonces, Lorenzo cree que la justicia tiene que estar subordinada al bien común. Lo justo es que la justicia sirva de instrumento para el bien común.
Sí, al momento de definir qué es la justicia, ella misma no se puede autodeterminar, puesto que esto es, digamos, procedimental, formal, pero el rato en que quiero llenar estos contenidos, entonces tengo que acudir a otro valor, que no es la justicia, sino es un valor externo. Bien. Ahora, ¿qué pasa con la libertad? Hay filósofos que creen que vivimos en sociedad para proteger la libertad, ¿sí? Para asegurarnos de que cada quien va a gozar de libertad. A ver, pero difícilmente podríamos ver que la libertad pueda servir esta función de el para qué de todo. Por lo siguiente, ¿sí? Pensemos en conflicto de libertades. Pensemos nuevamente en dos conductores, se encuentran en una intersección. ¿Quién tiene derecho a pasar? ¿Respuesta? ¿Perdón? ¿Su nombre? Seguramente ambos querrán tener ese derecho. No pueden tener ambos a la vez, a menos que se cause un choque. Entonces, pongamos un semáforo. E incluso así, alguien puede cruzarse en amarillo y provocar un accidente. Si es que dejáramos, a ver, pensemos en un choque. Hay $300 en daños. ¿Quién paga? La mayoría querrá evitar ese gasto, echarle la culpa al otro. A ver, el problema es que si es que hay dos libertades que chocan la una con la otra, entonces, ¿cómo resolver ese conflicto? Piensen, hay tantos conflictos en la vecindad. Algún joven le puede gustar escuchar música con alto volumen. Un vecino puede querer tener tranquilidad para trabajar o, si es que es de noche, para dormir, pero tiene ese parlante que le retumba. Un derecho contra el del otro. Ahora, en la propia libertad no hay nada que diga cómo limitar esa libertad. Entonces, ¿cómo regulamos la libertad desde otro valor? ¿Sí? Entonces, la libertad no se autorregula. ¿Sí? Ahora, acá, voy a escribir lo que estaba comentando oralmente. La justicia se determina subordinándola al bien común.
Decía, la justicia debe ser un medio o un instrumento para el bien común. Y esa misma subordinación la aplicamos acá a la libertad. ¿Sí? Okay. O sea, cuando decimos que la libertad de uno termina cuando empieza la libertad del otro, eso de entrada podría estar bien, pero cuando quisiéramos nosotros resolver un conflicto entre libertades, cuando no hay suficientes bienes como para satisfacer a todos, y entonces hay que elegir o el uno o el otro, pero no ambos, entonces tenemos que recurrir a algo externo a la libertad para ver cómo resolvemos ese conflicto. ¿Sí? Detrás de la libertad hay, por lo general, no digo en general, un pensamiento individualista. Si es que pensamos en que todos deberían tener igual libertad, el mero hecho de añadir a la libertad otro valor, el de la igualdad, ya puede ser visto con malos ojos por aquellos libertarios que quisieran que la libertad sea el bien supremo. Hemos de ver, cuando analicemos a Nozick, un poco más sobre esa posición libertaria. ¿Sí? Ustedes ya deben estar procesando ese artículo sobre la libertad que escribí con mi ex colega Leonardo Torres. Ahí también hay algunos datos sobre, varias concepciones de la libertad. Eso dejemos para profundizar en otra ocasión. ¿Sí? Bueno, entonces, si nos preguntamos ¿para qué vivimos juntos? La respuesta individualista que dice, ¿sí? Les mencioné, incluso les puse el nombre de 3 autores, ¿sí? Estamos en sociedad para, ¿sí? Para que cada uno persiga su bien individual. ¿Sí? Que cada uno persiga su bien individual. ¿Sí? Bueno, con esto voy a terminar para hacer un receso. Recuerden, la pregunta es, ¿para qué vivimos juntos? ¿Cuál es la razón, qué objetivo, qué meta perseguimos al asociarnos, al vivir juntos? Bueno, primero, que nuestra anatomía y fisiología nos impide vivir una vida aislada. No podemos. Piensen ustedes en los recién nacidos, los bebés, los niños. A diferencia de otras especies de animales, ¿sí? Desde el primer día ya pueden vivir solos. El ser humano no. Necesitamos, es una necesidad biológica, anatómica, el vivir juntos. ¿Y para qué? ¿Sí? Los individualistas dicen que simplemente que esa asociación, esa convivencia, permita que cada quien cuide de su propio bien. ¿Sí? En cambio, la propuesta que hace Lorenzo Peña es que vivimos juntos para, en conjunto, salir adelante, para socialmente afrontar los retos de la vida y prosperar, salir adelante.
lo mismo que cada quien aplicaría en el caso de escoger una pareja. ¿Sí? Pensemos en un compañero de vida, un esposo, una esposa. ¿Para qué casarse? ¿Será para estar juntos para que cada quien viva su vida? Para eso mejor no me caso, parecería. ¿Sí? Pero si es que es para formar una unidad y juntos avanzar, entonces estamos viendo por el bien de ambos. No simplemente estar al lado, pero como que también vivir separados. Hay parejas que viven en casas diferentes. Pueden ser vecinos, vivir en la puerta de al lado. Son pareja, dispareja. ¿Sí? Bueno, hagamos aquí un receso.